a todas. Mirad, sois al final más alumnos de los que habíamos previsto, con lo cual sí que os pido, por favor, que estéis en silencio, porque ahora es que si no, no se va a oír ni la música ni las voces, y luego cuando toquen, pensad que van a tocar sin micro, con lo cual se tiene que oír pues muy bien, y para eso pues os pido, por favor, que estéis en silencio. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que han preparado los alumnos y alumnas de primero de bachillerato, de la optativa de música, ellos han estado trabajando por grupos sobre el papel de la mujer en los distintos periodos de la historia de la música. Una vez presentados sus trabajos en clase, los hemos unido todos en un PowerPoint que os presentamos aquí y que esperamos que os guste. La falta de interés por conocer la obra musical de muchas compositoras e intérpretes tiene como principal consecuencia la ignorancia frente a la situación de estas mujeres para poder desarrollar su talento musical. El papel femenino en todo este proceso ha sido fundamental y ha evolucionado rompiendo importantes barreras marcadas por las diferencias de género prevalecientes desde la antigüedad. Edad Media. En 1686 el Papa Inocencio IX declaró: la música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque se distraen de las funciones y las ocupaciones que le corresponden. Ninguna mujer con ningún pretexto debe aprender música o tocar ningún instrumento musical. Lo cierto no es que las mujeres no tocaran música en esta época, sino que lo hacían en sus propias casas o en los monasterios. De hecho, en esta época destaca una de las primeras mujeres compositoras de las que se tienen referencias, Hildegarda de Bingen. Nacida en Alemania, fue compositora, poeta y escritora. A los 8 años ingresó en un monasterio. Allí aprendió latín, griego y música. Compuso numerosas obras, las cuales se conservan y tocan hoy en día. La mayoría son de un estilo muy personal, adelantándose más de un siglo respecto a la música de su época. Beatriz de Día fue la más famosa del pequeño grupo de trovadoras que componían música profana en los siglos XII y XIII. 5 de sus composiciones han sobrevivido. Renacimiento. La condición principal que debía tener una mujer para poder ejercer la música en esta época era la de haber nacido en el seno de una familia noble. Durante esta época no estaba mal visto que las mujeres practicaran música, siempre y cuando lo hicieran en su propia casa. Magdalena Casulana. Magdalena Casulana fue compositora, intérprete de laúd y cantante italiana del Renacimiento tardío. Fue la primera mujer compositora que tuvo música impresa y publicada en la historia de la música occidental. El barroco. En esta época destaca Francesca Caccini. Es una de las figuras más notables del siglo XVII. Nacida en Florencia, comprendió una carrera de cantante que la llevó a triunfar en Europa, además de en Italia. Compuso la primera ópera escrita por una mujer que se representó ante el público. Barbara Strozzi fue uno de los nombres propios de la historia de la música del barroco, de italiano. Su padre no solo le dio una buena educación a su hija, sino que se empeñó en hacer de ella una importante intérprete y compositora. Elisabeth Jacques de la Guerre era hija de fabricantes de clavecines. Comenzó la interpretación de instrumentos de tecla a edad muy temprana, siendo presentada por su padre a Luis XIV, con solo 5 años de edad. Todos los grandes músicos de París llegaban para verla tocar el clave. Fue la primera compositora francesa que escribió óperas. Clasicismo. Destacan las siguientes mujeres compositoras. Ana Amalia de Prusia. Nació en Berlín. Era hija del rey Federico Guillermo de Prusia. A los 7 años intentó huir de su casa al ser humillada por su padre, ya que éste no la dejaba estudiar música. Solo pudo estudiarla a la muerte de éste. Ana aprendió a tocar el clavecín, la flauta y el violín, animada por su madre. Ahora Mariana Martínez. Mariana destacó muy joven como extraordinaria cantante y notable intérprete del teclado, dedicándose también posteriormente a la composición hasta el punto de que se le conocen más de 200 obras. Se relacionó con los compositores más ilustres de su época y de toda la historia de la música como Mozart y Beethoven. Ahora hablaremos de María Anna Mozart. Era la hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, con quien mantuvo una excelente relación. A los 7 años su padre le enseñó a tocar instrumentos de teclado. A sus 10 su padre le llevó de gira por Europa.
junto con su hermano, y mereció las críticas más favorables por parte de la audiencia que le calificaban de prodigio y genialidad. Sus obras no fueron publicadas debido a la sociedad de la época. Romanticismo. Destaca la siguiente compositora: Fanny Mendelssohn. Nació en Hamburgo en 1805, dando desde muy temprana edad muestras de gran talento musical. Las imposiciones sociales de la época la obligaron a limitar su música al salón de su casa, mientras que su hermano, Felix Mendelssohn, era alentado en su vocación musical, convirtiéndose en un famoso compositor. Escribió innumerables cuadernos de canciones y piezas para piano. Murió a los 40 años y lamentablemente algunas de sus composiciones se han perdido. Clara Schumann fue una pianista y compositora alemana, esposa del también compositor y pianista alemán Robert Schumann. Formada por su padre, que era un destacado profesor de piano, Clara debutó con 11 años como niña prodigio por la orquesta de Leipzig. En 1835 se enamoró del compositor y pianista Robert Schumann. Cuando Clara cumplió los 21 años, ambos se fugaron para casarse en contra del deseo de su padre. Su talento artístico ya se había consolidado en sus giras, pero el nacimiento de sus 8 hijos limitó su carrera y abandonó la composición, ámbito en el que daba muestras de ser una gran promesa. Alma Mahler, compositora que destacó en su vida natal por su belleza y su inteligencia. Fue esposa de personajes notables, entre los que destaca el compositor Gustav Mahler. Los términos del matrimonio de Alma con Gustav Mahler incluía el abandono de sus inquietudes artísticas y musicales para dedicarse plenamente a su matrimonio. Compositoras en el siglo XX. Rebecca Clark fue una compositora y violista inglesa. Ingresó tempranamente al Colegio de Música, donde estudió composición y adoptó finalmente la viola como instrumento para su tarea de concertista y creadora musical. Cécile Chaminade fue una compositora y pianista francesa. Nació en París y comenzó a estudiar música con su madre. Compositora precoz, con solo 8 años tocaba ya composiciones propias. Su popularidad aumentó a lo largo de su vida, desde su primer concierto que dio con 18 años. Nina Simone fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y soul. Su voz grave se caracterizaba por su pasión. Efectuaba llamativas transiciones entre el susurro, el grito y el lamento, para intentar subrayar la verdad de ánimo enunciados en las canciones. Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas canciones en muchas ocasiones a través de sus canciones. Janis Joplin fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues caracterizada por su poderosa voz y su espíritu rebelde. Fue un símbolo femenino del movimiento hippie y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 2008 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 28 de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Intérpretes vocales. María Callas era una soprano estadounidense de origen griego, considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Atenas. En esta misma ciudad fue donde tuvo lugar su debut en la ópera. Sus éxitos no fueron muchos hasta que la quiso escuchar el director del Metropolitan Opera House, que le ofreció inmediatamente los principales papeles en sus óperas. En 1965 anunció que se retiraba de los escenarios debido a su frágil salud. En estos años se dedicó a la enseñanza musical en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Montserrat Caballé era una soprano española nacida en Barcelona en 1933. Ingresó con 11 años en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. En 1950 pisó por primera vez un escenario cantando el papel principal de la ópera La Seca Padrona. En 1987 interpretó el álbum Barcelona junto al vocalista de Queen, Freddie Mercury. Montserrat Caballé ha interpretado durante su carrera más de 80 personajes operísticos. Ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias y el Grammy a la mejor interpretación vocalista solista de la música clásica.
200 directoras de orquesta. En Alemania, en el año 2002, había 77 teatros de ópera con 77 directoras musicales, de los cuales solo 2 eran mujeres. En Murcia tenemos a la directora Virginia Martínez, nacida en Molina de Segura en 1979. A los 6 años comienza sus estudios musicales en la Academia Municipal de Molina de Segura. En 1999 se gradúa en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y posteriormente es becada para continuar sus estudios en el extranjero. Virginia Martínez ocupa desde el año 2006 el puesto de directora titular de la Orquesta Jóvenes de la región de Murcia, con la que ha realizado giras no solo en la región sino incluso fuera de España. Inma Sara es una directora de orquesta española, una de las pocas mujeres destacadas en este ámbito. Ha dirigido multitud de orquestas sinfónicas de gran importancia, como la Orquesta Filarmónica de Londres. Ha sido galardonada a la excelencia de Europa por su proyección internacional y su aportación a la música clásica. Igualmente ha sido nombrada embajadora honoraria de la marca España. Bueno, ahora, para que veáis que en la asignatura de música lo que hacemos fundamentalmente es tocar, vamos a dar un pequeño concierto con una pequeña muestra de lo que hacemos en clase. En primer lugar vamos a tocar las piezas, Los aviones de papel, de Bruno Collet, de la banda sonora de Los chicos del coro. En segundo lugar vamos a tocar Every Time We Touch, del grupo Cascada. En tercer lugar YMCA, de Village People. En cuarto lugar Te he echado de menos, de Pablo Alborán. Y en último lugar la canción de Caps, When I'm Gone, ¿de acuerdo? No, claro, yo no lo veo. Es como es pequeño el suyo.
No sé quién es.
Gracias.